Buenas tardes a todos. Estamos aquí con el licenciado Fernando Bueno Aja, socio del despacho Vaca Abogados y profesor de Derecho Fiscal en el ITAM. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado sonando mucho en medios en general, que es todas las reformas fiscales que están proponiendo por parte del Ejecutivo y que ya algunas están en discusión y aprobación tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Fernando nos va a explicar todos estos temas a detalle para que tengamos una idea de qué va a suceder. Fer, por favor, explícanos qué pasa primeramente con el tema de que quieren equiparar delincuencia organizada a defraudación fiscal en las nuevas leyes o las normas que se están proponiendo de reforma para el año siguiente. Bueno, muy buenas tardes, Alex, un gusto estar aquí contigo, un saludo a todo tu auditorio. Pues mira, bien, como bien comentas, es importante recalcar que los delitos fiscales ya están regulados en el Código Fiscal de la Federación desde hace tiempo. La realidad es que lo que pretende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con estas reformas, sobre todo a la ley de delincuencia organizada, es subir al catálogo de delincuencia organizada a los delitos de defraudación fiscal genérica, defraudación fiscal equiparada y compra y venta de facturas o de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Bien. Con la finalidad, al ser un delito dentro de los catálogos de delincuencia organizada, que aplique el tema de prisión preventiva previsto en el artículo 19 constitucional, que se generó con el nuevo sistema acusatorio penal, ¿no? Es el delito, el tipo penal seguirá en el mismo sentido, seguirá regulado por el Código, sin embargo, se incluirá este catálogo de delincuencia organizada con dos condicionantes: que el ahorro o que la defraudación, como quiera verlo la autoridad, tendrá que ser 3 veces superior al límite de la sanción máxima que se establece en el 108 del Código Fiscal de la Federación, que es alrededor de 8 millones aproximadamente, lo que daría una operación amparada aproximadamente 30 millones. Difícil, la ley por falta de técnica legislativa no determina cómo podría llegarse a esa defraudación, tanto en el impuesto a la renta como en el IVA o en su caso en el IEPS. Entonces, al parecer hay ciertas lagunas en cómo se detalla el tipo para que sea delincuencia organizada. Y la otra condicionante es que en defraudación fiscal genérica y equiparada, el delito necesariamente tenga que ser calificados en términos del propio Código Fiscal de la Federación. Si no se dan esos dos requisitos, el delito no califica como delincuencia organizada, no obstante, sigue siendo una conducta tipificada en términos del Código Fiscal de la Federación. Y eso implicaría entonces que si no se dan estos dos requisitos a que refieres, no habría lugar a la prisión preventiva oficiosa. No habría lugar a la prisión preventiva. Explícanos un poco más a detalle el primer requisito que ponías, es decir, hay una operación que debe alcanzar más o menos los 30 millones de pesos porque el máximo en sanción quiero suponer más o menos 2,5 millones y por lo tanto el perjuicio al fisco tendría que ser aproximadamente 8 millones de pesos. ¿Eso es en una sola operación, en las operaciones de un año, o eso es lo que no está justamente claro en la No ley? está claro en la reforma, de hecho nos tenemos que ir a analizar el tipo concreto, el tipo penal en el Código Fiscal de la Federación. Para efecto de defraudación fiscal genérica, el tipo, los elementos objetivos o normativos, como llaman los penalistas o la propia teoría penal, sostiene que es necesariamente el engaño se tiene que dar y que ese engaño en automático ocasione la omisión total o parcial de la contribución, o que a través del engaño obtengas un beneficio del fisco federal, un perjuicio del fisco federal. Bien. O te aproveches de un error. Entonces se tiene que dar ese engaño. Esa es la defraudación fiscal genérica. La defraudación fiscal equiparada es que realices deducciones falsas o no reconozcas todos tus ingresos. O en su caso, que realices gastos mayores a los ingresos realmente declarados bajo el procedimiento de discrepancia fiscal que se establece en la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, se tendría que abotar en ese supuesto, con ese tipo, el procedimiento de discrepancia fiscal para que pudiera proceder el tipo penal. O el último supuesto es que existan actos simulados. Entonces pareciera ser que el engaño, por ejemplo en materia de impuesto sobre la renta, se pudiera dar en la determinación del impuesto sobre la renta. Y para determinar el impuesto sobre la renta, en el caso de personas morales, pues necesitamos reconocer primero todos los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, luego viene la PTU que es disminuible, pudiera haber o no, según el contribuyente, pérdida de ejercicios fiscales anteriores. Entonces determinar dónde puede estar el engaño en función de esos 8 millones aproximadamente, o la operación de 30 millones aproximadamente, pareciera que puede darse en el ingreso, puede
puede darse en las deducciones, o puede ser una pérdida falsa. Incluso, y esto tiene que ir de la mano con lo calificado del delito. Si el delito no es calificado, bajo los supuestos del propio código, que entre algunos de esos supuestos es que las operaciones sean con documentos falsos, que declares pérdidas inexistentes, etcétera, etcétera, habría que ver dónde está ese ahorro, ¿no? Porque si a lo mejor haces una deducción falsa y estás en una declaración fiscal y rebasas ese ahorro, pero ¿qué tal si el contribuyente aplicó pérdidas? No necesariamente hubo un perjuicio al fisco, ¿no? Entonces, habría que analizar porque, insisto, estamos en aplicación penal, no es una aplicación administrativa, lo cual implica que la conducta u omisión del contribuyente y de los que participan en términos de autoría y participación del delito tendría que cuadrarse perfectamente en el tipo. Claro. A diferencia en materia administrativa, que la autoridad puede presumir muchos actos, de hecho el mismo código establece que los actos de la autoridad fiscal se presumen válidos, una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario, pero le corresponde al contribuyente la carga de la prueba para demostrar lo contrario a lo firmado, a lo que se presume por la autoridad, ¿no? En materia penal estamos bajo el principio de absoluta presunción de inocencia y tendrá que llevar a cabo la autoridad todos esos elementos probatorios para demostrar que el contribuyente o los que participen en el delito, en términos, insisto, de las teorías de autoría y participación, que también están reguladas de manera especial en el propio Código Fiscal de la Federación, cómo pueden cuadrar a los imputados y los delitos correspondientes, ¿no? Entonces, el tema de la condicionante de 8 millones, pues le corresponderá a la autoridad dónde está el ahorro, claro, y eso ligarlo al perjuicio. Entonces, vemos que hay cierta incertidumbre, cierta falta de seguridad jurídica en cómo el tipo penal pudiera encuadrarse en este catálogo de delincuencia organizada. Sí, lo cual eventualmente va a llevar a inconstitucionalidad de la norma y a que no sea eficaz el medio, el sistema, ¿no? Y bueno, entonces, Fer, lo que estoy entendiendo es que esto está llevando a algo muy complicado para que efectivamente llegue a tener eficacia, digamos, cuadrar y sancionar el delito de defraudación fiscal mediante esta figura con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, si no es para más bien la pregunta sería, el llevar a cabo esta reforma en este sentido y equiparar prácticamente a una conducta de un contribuyente a la de delincuencia organizada, ¿no? Es decir, conductas que hacen tanto daño a la sociedad como un secuestro, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, que vamos, eso es totalmente desproporcional desde mi punto de vista, pero este sistema entonces haría eficaz la recaudación desde tu punto de vista. No, sin duda alguna no por el simple hecho de modificar un texto normativo la recaudación tendría que implementarse. La realidad es que estamos ante un problema sistémico, que el Estado a lo largo de los años ha venido siendo testigo de su crecimiento. Un problema que extraoficialmente, el tema de venta y compra de facturas y otros esquemas fiscales que podrían ser evasivos, pudieran llegar a alcanzar un impacto en las finanzas públicas extraoficialmente del 4 al 5% del PIB, lo cual es brutal, ¿no? Cuando estamos hablando de que la recaudación en ingresos tributarios pudiera ser del 7.5, y eso que se ha crecido sigue siendo muy baja, pero a ese nivel, ¿no? Casi las operaciones que implican esto están alrededor del 5% cuando la recaudación es del 7.5, lo cual la economía se ha visto sumergida en esta estrategia y evidentemente el Estado lo tiene que atacar por ser un problema sistémico. Claro. Sin duda alguna el Estado ha sido partícipe de esto, porque es imposible llegar a esos números del PIB, insisto, extraoficialmente no hay una fuente certera que nos diga que es del 5% y sobre todo oficial, pero no podríamos llegar a esos números si es que son así, si no hay un agente económico tan poderoso como es el Estado, específicamente Pemex, ¿no? Siendo parte de todas estas operaciones y de estos recursos. Pero insisto, el Estado debe analizar el problema como bien lo tiene analizado, enfrentarlo y tomar medidas eficientes. Medidas eficientes que yo creo que las más eficientes van a ser en el punto de vista administrativo, como en el Código Fiscal hay muchas. No hay ni que modificar la ley, nada más hay que aplicarlas bien. Claro. El 69 es un artículo que incluso en su momento muchos contribuyentes intentaron que la Corte reconociera su inconstitucional. Hoy la Corte lo ha reconocido como constitucional. El Servicio de Administración Tributaria tiene mecanismos para identificar estas empresas, de hecho las ha identificado y esas empresas siguen emitiendo comprobantes fiscales cuando la autoridad
podría bajarles el switch y quitarles la forma para que puedan emitir comprobantes fiscales, ¿no? Hasta pareciera que incluso el SAT pudiera ser cómplice en estas operaciones, porque las facturas como tal no son falsas, no son apócrifas. Muchas veces en los medios escuchamos de que el comprobante fiscal es apócrifo. El comprobante fiscal no es apócrifo. Lo que pudiera ser inexistente o simulado es la operación que respalda el comprobante, ¿no? Pero el comprobante fiscal existe y ese comprobante fiscal es respaldado y es emitido por el SAT porque viene timbrado por el servicio de Sí, por supuesto. Hay medidas, hay mecanismos fuertes, eficientes, porque empíricamente han dado resultados, como el 69, insisto, como la cancelación del comprobante. Pudiera haber también la cancelación del registro federal del contribuyente, el embargo de cuentas bancarias. Es decir, hay que lograr que esas empresas se vuelvan, que no operen. O sea, claro, restringir la operación, y con eso evidentemente dificultaríamos la operación. No llevarlo a un tema penal donde el cual la autoridad va a encontrarse operaciones a veces técnicas, a veces muy complicadas, de participación de muchas personas, y poder llegar al beneficiario efectivo será complicado y el Estado va a perder tiempo y recursos económicos en esas investigaciones, cuando además el SAT tiene muchas plataformas, tiene las listas del 69 que pudiera utilizarlas, y que, insisto, ahí están los mecanismos, no hay ni que modificar una coma de la ley, hay que aplicarlo fuerte con esas sociedades que dedican a esto, y al final del día a quien busque la compra de todo esto. Pero también es importante sensibilizar al Estado y sensibilizar al gobierno en el sentido de que entienda por qué también estos esquemas se han incrementado en los últimos años. Y en gran medida es porque también el Estado ha eliminado deducciones que no tendría por qué eliminar. Y al final del día estamos ante una economía informal, estamos en un país donde el Estado de Derecho cada vez se aplica menos y es más complicado tener un Estado de Derecho fuerte, y que ha generado que los empresarios han tenido que justificar ciertas operaciones bajo estos esquemas. No es por salvaguardarlos, pero creo que la autoridad tendría que sensibilizar más y entender un poco más la economía mexicana y reforzar todos esos temas para que también no haya incentivos a estos mecanismos. El Estado, en aras de tener mayor recaudación con la reforma fiscal 2014, insisto, impactó a través de las deducciones a la fuerza laboral, restricción de deducciones, e impactó a la inversión con un impuesto a los dividendos que va en contra de la naturaleza del propio sistema fiscal mexicano. Y esto lo hablado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual hizo a muchas empresas que salieran de competencia en sus industrias y en sus sectores, dadas estas circunstancias, los cuales los orilló para poder seguir operando a estos esquemas, que no lo estoy justificando. Pero detrás de esto no es simplemente lo que dice la autoridad, de que se levantan los contribuyentes y disfrutan de defraudar al fisco. Sí, claro. No, probablemente a lo mejor si ellos pudieran tener, y al final del día esto es un tema de costos, ¿no? Y en un negocio todo va en relación con los costos, cuánto me cuesta, qué tan rentable es. Hoy hay un problema muy serio, que es el tema de que el Estado haya modificado a través de la ley de ingresos y ahora con este paquete económico o eliminado la compensación universal, lo que implica que los contribuyentes, lo que les daba la compensación, y esto lo hace con un acto de combatir actos de evasión, y le llaman también de elusión fiscal. Sin embargo, dentro de esas buenas intenciones del gobierno, a los que afecta son las empresas chicas, a las empresas que requieren de liquidez todos los días, que pagan un impuesto al valor agregado y que esperan que se les tenerlo de vuelta ese mismo mes. Sin embargo, si ese mes no lo tienen de vuelta, el costo se incrementa, el costo de todos sus productos se incrementa, pierden liquidez y financieramente tienen que buscar esos recursos, los cuales hay dos alternativas: o van a ir a pedir un financiamiento, lo cual va a generar un costo adicional por el tema de los intereses, o tendrán que seguir levantando capital, o en su caso, en el peor de los casos más bien, tendrán que cerrar el negocio, no por un tema de que el negocio sea bueno o no, sino por un tema de liquidez. A pesar del negocio es muy bueno, es muy rentable, genera utilidad, pero en el transcurso del año no se tiene dinero cuando se necesita. Los gastos corrientes, digamos, nómina, todo eso, la renta, todo eso tiene que pagar mes a mes. Cuando un negocio no tiene liquidez, pues evidentemente afecta, ¿no? Entonces, el fisco está velando bien por mejorar las finanzas públicas, pero tiene que tener un poco más de sensibilidad en cómo afecta todas estas medidas a la economía en general, y ver si en realidad están siendo eficientes las medidas contra los que tienen que ser eficientes, claro, o no.
Yo te diría nada más como conclusión de este tema concretamente, que bueno que ya expusiste muchos temas de fondo y que al final del día el hecho de equiparar la conducta de defraudación fiscal con delincuencia organizada pues no va a dar los resultados necesariamente de incremento en la recaudación. Lo que a mí me preocupa desde mi punto de vista, obviamente como constitucionalista, no como experto en fiscal, es el mecanismo se va a utilizar en el sentido de, bueno, pasando esta operación y teniendo las calificativas que establece la ley, puedo denunciar o imputarle a alguien la defraudación fiscal con los elementos y obligarlo a que enfrente su proceso privado de la libertad, lo cual eventualmente, por la presión que pueda tener la persona al encontrarse privado de su libertad o estar teniendo que litigar un amparo escondido o el mismo proceso fiscal y penal escondido, ¿no?, pueda hacer, digamos, eficiente la recaudación. Mucha gente, tú y yo lo sabemos, eventualmente cuando se encuentra en estas situaciones, pues paga, aunque no tenga responsabilidad. Pero esto es totalmente al margen de lo que debería ser el Estado de Derecho, ¿no? Máxime que la Constitución establece el principio de presunción de inocencia, que está totalmente vencido a priori por todas las lo que explicaba al principio. Claro, sí, sin duda, yo creo que sin ser penalista, pues creo que la figura penal tiene que ser la última instancia, ¿no? Sí, por supuesto. De combate del Estado hacia los contribuyentes. Claro. Entonces, y creo que no es... si es de medida, pudiera dar lugar a ciertas arbitrariedades, y sí nos preocupa como fiscalistas cómo la Suprema Corte ha reaccionado en los últimos años en relación con temas de fiscales o tributarios, ¿no? Claro. Entonces, sí, sin duda es una medida que pudiera ser amenazante y que pudiera afectar claramente derechos humanos, cuando llevamos con una teoría, por lo menos del 2011 para acá, que México es o busca ser precursor y embajador constante de la protección de los derechos humanos. Claro. Pero de repente el Estado va con estas actividades o estas iniciativas que pudieran dar lugar, como bien dices, a las arbitrariedades constantes. Sí, por supuesto. No obstante, insisto, los mecanismos en las normas fiscales, específicamente el Código Fiscal de la Federación, existen. Lo que es indispensable es que la autoridad las aplique y las aplique bien, eficientemente. Muy bien. Bueno, pues Fer, si no tienes inconveniente, agradecemos mucho tu participación, sobre todo para que nuestro público entienda un poquito de qué se tratan este tipo de temas. Ahora nos puedes regalar en una segunda o tercera ocasión, o también las que gustes, un poco más de información respecto a toda la parte económica, ¿no?, de esta reforma que se está planteando para ingresar, para surtir después a partir del año que entra 2020. Sí, seguro, con mucho gusto. Esto que estamos comentando es una modificación o ciertas reformas exclusivamente a los delitos fiscales, sin olvidar que con el paquete económico vienen diversas modificaciones a Código Fiscal, a Ley del Impuesto sobre la Renta y a Ley del IVA, reformas que también tienen ciertas normas sumamente agresivas, ¿no?, para los contribuyentes, que habrá que realizar a detalle, que habrá que ser sumamente cuidadosos y que podemos platicar en un segundo video con mucho gusto. Excelente, pero muchas gracias. No, me ha encantado. Pues gracias a todos. Cualquier duda o comentario que tengan al respecto, por favor comenten en la caja de acá abajo. Y bueno, gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.